Está. Bien, ¿quién más? Una persona más. Nos da un tiempo para una persona más. ¿Quién? Voluntarios. Bien, entonces esto es lo que es la glucólisis. Sigues, por favor, bajando. Esas vendrían a ser las 10 reacciones. Ya, esta es la gluconeogénesis. Ya, después. Y aquí vuelves a poner gluconeogénesis, Carelli. En lo que acabas de explicar, que eso es lo que no La entendía muy bien. glucogenogénesis. Lo repito. Ya, claro. Yo te pedí que expliques la glucogenólisis. Aquí está, ingeniero. Esa es gluconeogénesis. Y tienes gluconeogénesis. En la siguiente también tienes gluconeogénesis. ¿No es cierto? ¿Dónde está lo que es glucogenólisis? Ahí está glucogenogénesis. Sí, ingeniera, solamente hice esos tres. La, la glucólisis, la glucogenogénesis y el glucogenogénesis. Ya, a ver, es que no estoy entendiendo en relación a la forma en cómo es ordenado las reacciones. Ya, bueno, por el tiempo voy a revisarlo después, Carelli, pero ahora vamos a ver de alguien más. A ver, ¿quién más? ¿Algún voluntario? Primero. No hay voluntarios. A ver, entonces vamos a ver con... Isabela. No, hija. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Qué me decías? ¿No lo hiciste? No, no, hija. Andrea. Y yo no he hecho lo del video. Ya. Jessica. Inge, tampoco lo hice. Richard. No lo hice, Lisa. Taira. Taira está. ¿No está Taira? Brian. Está bien, doctora. No.
¿Se puede compartir, Brian? Me salió, sigo intentando compartir. Sí, por favor, si puedes compartir. Glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis, sí. Ya. Eh, en la glucogenólisis es un, como dicen, un proceso invertido a la glucogenogénesis. Este lo he entendido más como un proceso que es utilizado para almacenar energía. Eh, mm, el glucagón activa una enzima que sería la glucogenofosforilasa, que esta separa las glucosas y añade un grupo fosfato a a cada una de ellas, convirtiéndolas en glucosa 1-fosfato. Cuando quedan 4 glucosas en la ramificación de la enzima, entra la enzima ramificadora y transfiere triosa a la cadena de ramificación. Parte la ramificación para así preparar la glucosa con la C1,6. Después en la enzima hidroliza la reacción uniendo un grupo de hidroxilo al glucógeno y un hidrógeno al residuo de glucosa para convertirla en glucosa. Creo que era en glucógeno. Volviendo con las glucosas 1-fosfato, estas se isomerizan en glucosa 6-fosfato para luego convertirse en glucógeno. De esta glucosa, la que fue formada esta glucosa que se forma en la glucogenólisis se almacena en el hígado y en los músculos para luego ser utilizadas. Ya, bueno, e igual, ¿no? Ha faltado en el caso también tuyo, Brian, las reacciones para ir identificando, que justamente ese era el objetivo de hacer esto, ¿no? Ir identificando las reacciones en cada una de ellas. Ya, está bien. Bueno. Bien, vamos a quedar ahí con respecto a lo que es este trabajo. Ahora vamos a continuar con la última parte que se refiere justamente al tema de los carbohidratos, que es la fibra, ¿sí? Que es justamente un componente importante dentro de lo que es la nutrición. Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo, no? Sí, ingeniera. Sí. Bien, vamos a ver entonces a lo que se refiere la fibra.
Sí, ingeniero. Bien, cuando hablamos entonces de la fibra, ¿no? Ahí tienen una definición primero de lo que se refiere a la fibra dietética. Es la suma de polisacáridos. Vamos a ver qué polisacáridos, obviamente, ¿no? Y la lignina presentes en los vegetales que no pueden ser digeridos, ¿no? Por las secreciones endógenas del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, tenemos que entender que en cuanto a lo que es la fibra, no va a existir enzimas en nuestro tracto intestinal que vaya a dar lugar a una digestión, ¿sí? Pero vamos a ver las funciones que va a cumplir dentro de este proceso digestivo la fibra. En el caso entonces de lo que es la fibra, va a dar lugar a un rol fisiológico, ¿no? De las fibras en el organismo. En este caso se refiere a incluir, ¿no?, a otros compuestos que son asociados a las paredes celulares, como por ejemplo los quitatos, las putinas, las ceras, las tuberinas, que forman parte de lo que se refiere a esta fibra. Hay una definición que se ha hecho muy recientemente con respecto a justamente a este rol fisiológico, que es el que les estoy nombrando, ¿no? Ahora, dentro de todo el proceso digestivo que hemos visto de los carbohidratos, hemos visto que el almidón es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Es el que da lugar a la presencia también de mayor cantidad de glucosa en nuestro organismo, que este después es metabolizado en los diferentes caminos que hemos visto también. Por lo tanto, en cuanto a lo que se refiere a la microflora intestinal, ¿no?, que comprende nuestro tracto intestinal del colon, va a necesitar estas fibras para que puedan ejercer un efecto fisiológico, cumpliendo una función también. Si bien el almidón al ingresar nos proporciona la glucosa y esta glucosa tiene diferentes caminos, la fibra también va a ingresar y va a tener un efecto fisiológico importante. Entonces vamos a ver de qué forma va a producir ese efecto. Ahora, aquí vamos a ver una clasificación de la fibra. Esta clasificación va a estar se va a definir teniendo en cuenta sus funciones dentro de la planta y de acuerdo a la capacidad de hidratar, ¿no?, para formar geles en medio acuoso. Entonces se va a dar estos dos tipos de clasificación, ¿sí? Cuando hablamos en cuanto a una clasificación en la que se tienen en cuenta sus funciones dentro de la planta, se van a dividir en polisacáridos estructurales y polisacáridos, bueno, no polisacáridos estructurales y polisacáridos no estructurales. Entonces, aquí tenemos que hacer la diferencia. Obviamente ya les estoy dando referencia que es a partir de lo que representa una planta. Sabemos que en los tejidos vegetales es donde vamos a encontrar justamente la fibra. Por lo tanto, la clasificación se está dando en relación a eso, ¿no? A las funciones que están dentro de la planta, ¿no? Estas fibras entonces pueden ser estas tres. Cuando hablamos de los polisacáridos estructurales, en este caso están asociados a la pared celular, ¿no?, de lo que representa obviamente la planta, que incluyen principalmente a lo que viene a ser la celulosa, los compuestos nucelulósicos, como serían la hemicelulosa y las pectinas, ¿no? Entonces los polisacáridos estructurales están asociados a la pared celular de la planta. En el caso de los no polisacáridos estructurales, ¿no?, es decir, es un no polisacárido denominado en la parte estructural que están asociados a la pared celular, es básicamente la lignina, ¿ya? Y luego están los polisacáridos no estructurales, ¿no?, que no forman parte de esta pared celular de las plantas, y en este caso estarían las gomas y los mucílagos, que en este caso son secretadas por las células y los polisacáridos de las algas, ¿sí? Entonces no estamos hablando ya, estamos haciendo, mejor dicho, una diferencia en cuanto a las fibras que se pueden llegar a encontrar en la misma pared celular de la planta, por decir en la piel,
en los tallos, ¿no?, que se encuentran en nuestros alimentos obtenidos por medio de las plantas, pero también estamos haciendo referencia a que hay algas, ¿sí?, que si bien son plantas, esas van a secretar a lo que vienen a ser estos polisacáridos no estructurales. Luego está esta clasificación, que también es importante desde un punto de vista nutricional, que estamos nombrando aquí, que es el que se va a dividir de acuerdo a la capacidad de hidratarse y formar geles en un medio acuoso. En relación a eso se clasifica la fibra en fibra soluble o fibra insoluble, ¿ya? Cuando hablamos de las fibras solubles son las gomas, pectinas, mucílagos, ¿no?, algunas semicelulosas. En el caso de las insolubles, la celulosa, hemicelulosa y lignina. Es decir, de estas que hemos nombrado, polisacáridos estructurales, no polisacáridos estructurales, polisacáridos no estructurales, de estos estamos haciendo esta nueva clasificación, pero refiriéndonos en su capacidad de hidratarse y formar geles. Eso es importante, reconocer, ¿no?, cuáles son solubles y cuáles son insolubles y en qué momento utilizarlos, porque obviamente van a cumplir una función importante en relación a eso, ¿no? Aquí entonces tenemos una estructura química de la fibra, o de las fibras que hemos nombrado, como la celulosa, hemicelulosa, pectinas, mucílagos, gomas, ligninas, ¿no?, que tienen una clasificación que ya hemos nombrado. Aquí está la cadena principal en relación a la estructura química que comprende, ¿no?, la celulosa principalmente de glucosa, la hemicelulosa, silosa, manosa, galactosa, ¿no?, cadenas laterales como la arabinosa, galactosa, ácido glucrónico. Entonces aquí estamos haciendo referencia de forma mucho más específica a la estructura química que va a comprender las fibras, ¿no? Y en relación a eso es que vamos a ver cuándo son solubles y cuándo son insolubles y qué función puede llegar a favorecer en algún momento de nuestra dieta, ¿no? Cuando son insolubles o cuando son solubles. En relación a eso, entonces, los alimentos fuentes de la fibra, en el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser la celulosa, están la harina integral, los cereales integrales, el salvado, los coles, los vegetales, maíz, la cáscara de las frutas, en las legumbres, la hemicelulosa en el salvado, en los cereales integrales, en la pulpa de los vegetales, en este caso. Las gomas están en la avena, en el salvado de avena, en las legumbres, pectinas en las manzanas, en los cítricos y en las frutillas. Las pectinas normalmente en las frutas, ¿no?, se encuentran mayormente. La lignina en los vegetales maduros, ¿no?, frutas con semillas comestibles. Entonces, si bien, por ejemplo, la celulosa y la hemicelulosa se encuentran en los mismos alimentos, hay algunos que no, que son representativos, como en el caso de la avena, con respecto a lo que son las gomas, y en el caso de las pectinas y las ligninas, ya referidas más a los frutos, ¿no?, a las frutas. Los efectos, entonces, que nos interesan, en este caso de la fibra en el aparato digestivo. Hemos visto una clasificación, ¿no? Hemos visto cómo se pueden clasificar de acuerdo a las funciones que cumplen dentro de la planta. Hemos visto que de acuerdo a esa clasificación estamos haciendo otra nueva, donde vamos a dividir la capacidad de hidratarse y formar los geles en un medio acuoso. En relación a eso estamos describiendo la estructura, ¿no?, que puede llegar a tener cada una de las fibras o los tipos de fibras. Ahora, el efecto de esa fibra, entonces, que va a dar lugar en el estómago y en el intestino delgado. En el caso del estómago, el tipo de fibra que se recomienda es la que es de tipo soluble, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer esta fibra soluble? Va a dar lugar a efectos como formar un gel, va a retardar el vacío gástrico, va a neutralizar la hipersecreción ácida, ¿no? Entonces, al retardar, por ejemplo, el vacío gástrico, da lugar a una saciedad durante más tiempo, ¿no? Que no tengamos hambre constantemente. En el caso de consumir carbohidratos de digestión rápida, ¿no?, que eso genera rápidamente también hambre. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos esta fibra, retarda el vacío gástrico y ayuda a que tengamos una saciedad durante más tiempo.
En el caso de lo que se refiere en el intestino delgado, ¿qué función o qué efecto va a cumplir las fibras solubles y las insolubles? En el caso de las solubles, las fibras solubles van a aumentar el tiempo del tránsito, ¿no? Y obviamente por la acción que tiene de formar los genes. En el caso de las insolubles, va a disminuir el tiempo de tránsito y va a absorber cationes bivalentes y ácidos biliares en relación a eso. Entonces, cuando hablamos en relación a este efecto que va a cumplir tanto las fibras tipo solubles e insolubles, entonces tenemos que ver en el momento de realizar una dieta, cuál podemos recomendar, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que, bueno, en el caso que nosotros conocemos normalmente, que es el de bajar de peso, necesitamos que esa persona se mantenga en un estado de saciedad durante más tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que efectivamente incorporar la fibra, pero tenemos que saber qué tipo de fibra. En este caso sería el tipo de fibra soluble, que va a ayudar durante más tiempo a mantener a esta persona con el estómago lleno, ¿no? Que se retarde el vaciado del estómago para que pueda tener horas más largas en el que no va a consumir alimentos y va a empezar a gastar esta energía que obviamente la va a tener acumulada en el tejido adiposo, ¿no? Desde ahí queremos partir. No queremos ya y seguir incorporando alimentos para generar energía, sino queremos que el cuerpo utilice la energía que tiene almacenada para poder ir disminuyendo la masa, que en este caso está dando lugar al aumento de peso o al sobrepeso. Un segundito, por favor. Ya, perdón. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Cuando hacemos o realizamos una dieta, tenemos que ver cuál es la fibra que podemos recomendar dependiendo a la condición que tiene esa persona, ¿no? Para generar una mejor asimilación de los nutrientes, el no estar consumiendo constantemente cantidades grandes de alimentos, principalmente los carbohidratos, que eso es lo que se tiene que controlar y ayuda a hacerlo justamente esta fibra. Si bien es un carbohidrato, sabemos que este no va a proporcionar calorías,
pero sí va a generar funciones bastante importantes junto a la disminución de lo que es, en este caso, el peso. Obviamente también tiene que ver con la mejora en lo que es el tránsito intestinal, ¿no? El estreñimiento. En algunos casos el estreñimiento no solamente se da en personas que tienen sobrepeso, sino en cualquier persona que no consuma las cantidades necesarias de fibra en relación a los alimentos que comprenden esa fibra. Pueden llegar a tener una alimentación sana, pero sí puede haber una deficiencia de fibra y por lo tanto no tener un buen tránsito intestinal. Y eso obviamente ayuda a regular la fibra, ¿no? Bueno, en el caso del colon, sí va a haber un efecto mucho más importante con respecto al tipo de fibra, en el caso ya sean solubles o insolubles. Vamos a hablar con respecto a lo que es el colon derecho y el colon izquierdo, ya que en relación a esto va a existir, mejor dicho, una diferencia en cuanto al efecto que va a cumplir la fibra, ¿no? En el caso de las fibras tipo solubles en el colon derecho, el efecto va a ser que van a ser fermentadas por las bacterias, produciendo a los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que eso va a ir favoreciendo. Eso es AGCC, ¿no? Eso se refiere. Los productos entonces de la fermentación de las bacterias van a dar lugar justamente a la reacción de los ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuál es la función de lograr esto? Es que los ácidos van a poder ser reabsorbidos por el colon y van a pasar a la circulación, ¿no? Es decir, al torrente sanguíneo y van a poder participar en lo que es la lipogénesis o gluconeogénesis. En el caso de lo que es la fibra tipo insoluble, en este caso son denominadas parcialmente degradables, ¿no? Bueno, en relación a lo que es el colon izquierdo, vamos a hacer referencia al efecto que va a cumplir principalmente las fibras tipo insolubles, que son responsables, bueno, en el caso del colon izquierdo, es donde va a dar lugar a la formación de las heces, ¿no? Entonces, en este caso, las fibras insolubles van a llegar a ayudar a aumentar el volumen fecal, a incrementar su contenido en agua y en bacterias, ¿no? Entonces va a haber un aumento en el peso y el volumen de la materia fecal. Va a haber, por lo tanto, una disminución en el tiempo de contacto de las sustancias cancerígenas con la mucosa colónica. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros no consumimos cantidades importantes de fibra, ¿qué es lo que sucede? Nuestro colon constantemente queda, se podría decir, sucio, es decir, no salen todas las heces y estas van pegándose en el colon, ¿no es cierto? Al suceder eso, al pegarse y quedarse durante mucho tiempo en nuestro colon, va a dar lugar a producir estas sustancias cancerígenas, ¿no? Que cada vez pueden llegar a ser mucho más complejas y producirse un cáncer mucho más agresivo. Entonces, es importante que se limpie el colon y las fibras de tipo insoluble van a llegar a producir eso. Es pensar como, por ejemplo, cuando hablamos de la fibra, es como si pasara un trapo y limpiara todo lo que es el colon, ¿no? Lo va limpiando, va quitando todo lo que son de las paredes del colon. Cuando no consumimos, es como que pasaran las heces, quedando residuos y siguen pasando y siguen aumentando los residuos y así sucesivamente en las paredes va creándose como un tipo de costras que van a dar lugar a la posible formación de estas células cancerígenas y producir obviamente lo que es el cáncer. Entonces es la importancia que se da lugar en cuanto al colon izquierdo, el consumo de las fibras tipo insolubles que van a ayudar a limpiar, ¿no? Para que obviamente podamos tener o evitar, mejor dicho, este tipo de enfermedad. Aquí están algunos contenidos aproximados de la fibra dietética por porción en diferentes alimentos, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a lo que es la fibra, una cantidad de menos de 1 gramo, de 1 gramo a 1.9 y de 2 a 2.9 gramos, ¿no? Que podemos ir tomándolo en cuenta dependiendo de la condición de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, menos de 1 gramo sería una rebanada de pan blanco, taza de arroz blanco, taza de pepino, una taza de lechuga, 20 uvas, una rebanada de melón, ¿no? Representa menos de 1 gramo. De 1 gramo a 1.9 es una rebanada de pan negro, arroz integral, ¿no? Bueno, los macarrones o los fideos o 3 damascos pueden dar lugar a esa cantidad de fibra. De 2 a 2.9 es una taza de brócoli o zanahoria, repollo, la papa con piel, una manzana mediana con cáscara, ¿no? Porque en relación a eso podemos tener en cuenta la cantidad de fibra que nosotros podemos llegar a obtener de los alimentos que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Entonces, si bien el pan blanco, el arroz blanco nos puede proporcionar fibra, es muy poca cantidad, ¿no? Nosotros necesitamos mayor cantidad de fibra. Aquí van aumentando los gramos, ¿no? Por ejemplo, de 3 a 3.9 están las lentejas cocidas, la manzana o pera con piel, obviamente de un tamaño mucho más grande, las frambuesas. En el caso de 4 a 4.9, los guisantes desecados. Los guisantes son las arvejas, ¿no? Desecadas, como el tostado. De 5 a 5.9, 30 gramos de salvado de maíz. Más de 6 están 30 gramos de salvado. El salvado puede ser de trigo, puede ser de avena, ¿no? Tiene una cantidad importante de fibra. O una taza de habas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cantidades que podemos considerar o analizar para saber cuánto de fibra estoy consumiendo en mi alimentación, ¿no? Donde efectivamente estamos incluyendo alimentos que contienen carbohidratos. ¿A qué me refiero? Si hablamos del pan negro, no es que solo tiene fibra, ¿no es cierto? Tiene almidón, tiene carbohidratos, pero tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en una persona posiblemente que está en la etapa de bajar de peso, no considerar un pan blanco, tal vez considerar los damascos, podría ser, o el arroz integral, por la disminución de almidón que puede existir en esos alimentos, ¿no? Entonces hay que irlos repensando para poder dar lugar a que esa fibra que nosotros estamos proponiendo en nuestra dieta no paralelamente esté aumentando el contenido de carbohidratos, ¿no? La mejor opción, por lo tanto, cuando hablamos de un descenso de peso, si se quiere lograr, es el consumir el salvado de los cereales, el salvado de maíz, salvado de avena, salvado de trigo. Eso es el que va a proporcionar una cantidad importante de fibra bajo en calorías, ¿ya? Entonces eso en cuanto a lo que se refiere la fibra. Preguntas que tengan sobre esta parte. Son las fibras. Nada. Algo importante también, un efecto que bueno, que sí lo hemos nombrado, perdón, que no lo hemos nombrado, es que las fibras solubles pueden ayudar a metabolizar ciertos nutrientes, ¿sí? Como en el caso de la glucosa y el colesterol, ¿sí? Entonces, eso ya está comprobado, ¿no? En relación a consumo alto que sea de la fibra, porque puede llegar a comprender esta función. Bueno, con eso terminaríamos lo que son los carbohidratos y van a tener una actividad para la siguiente clase que tiene que ver con las vitaminas. Yo sé que las vitaminas, la clasificación, la función de cada una de ellas, seguramente ya la han visto varias veces por el contenido que yo sé que ustedes tienen. Pero lo vamos a trabajar, obviamente, haciendo referencia a la parte de lo que es la nutrición. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que van a trabajar para la siguiente clase.
Efectivamente, el contenido para poderlo realizar va a estar en la plataforma que les voy a mostrar. Entonces, bueno, les muestro cómo está en la plataforma para que no se pierdan con la información. Aquí dice en la plataforma está actividad vitaminas, ¿no? Entonces ustedes van a ingresar a esa actividad y en la parte de arriba dice cuadro, actividad vitaminas, dentro de la tarea por si acaso. Está dentro. Voy a ir de nuevo atrás, fíjense. Aquí está la tarea, ¿no? En tareas, actividad, vitaminas, van a ingresar y dentro está el cuadro de actividad, donde ustedes van a también subir, obviamente, la tarea. Entonces se descarga ese cuadro, y ahora lo voy a compartir con ustedes. Y es un cuadro en el que está, es un cuadro semántico, ¿ya? Que en algún momento ya lo hemos trabajado. Solamente tenemos que ir ordenando la información. Este es el cuadro. Tenemos las vitaminas hidrosolubles y vamos a hacer lo mismo en cuanto a las vitaminas liposolubles. Aquí tienen de las hidrosolubles y tienen que hacer lo mismo de las liposolubles. ¿Se ha entendido? Si bien está el cuadro de las hidrosolubles, cuidado que en la próxima clase me digan, pero es que no decía liposolubles. Les estoy diciendo que tienen que hacer de los dos. Aquí están las vitaminas, la estructura química, función, absorción, metabolismo, indicador de estado nutricional, ingesta dietética, alimentos fuente, deficiencia, toxicidad. Y todo esto va a estar en el contenido que les voy que está en la plataforma, que justamente les voy a mostrar.